canal del Padre Rafael Guzmán Gabriel presenta Conociendo nuestra historia. Martirio de Esteban y conversión de Saulo de Tarso. Esteban es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles como uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para distribuir comida y caridad entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva. De acuerdo con la creencia ortodoxa, él era el más importante de todos, por lo que es llamado archidiácono. Esteban dio un extenso discurso ante el Sanedrín. Posteriormente habló de Abraham, de sus descendientes y de cómo José fue a parar a Egipto. Luego habló de cómo José fue consejero del faraón, de cómo los siguientes faraones esclavizaron al pueblo judío, de la vida de Moisés y de su conversión con Dios. En la historia de Moisés, narró cuando aquel profeta estaba perdido en el monte y los israelitas le dijeron a su hermano Aarón que hiciera un dios para guiarlos en el desierto. Con esto quiso señalar la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios. Luego habló de la construcción del tabernáculo sagrado que hizo Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, y del templo que hizo Salomón. En el discurso dijo que Dios había indicado que él vivía en el cielo y en la tierra, no solamente en un edificio, en referencia al templo. El libro de los Hechos dice que Esteban apeló a las Escrituras justamente para demostrar que Jesús no desobedeció las normas que Dios dio a Moisés, sino que las cumplió debidamente. Tras esta afirmación, los sanedristas no pudieron contener su ira. No obstante, Esteban miró arriba y gritó ante ellos que veía el cielo abierto y al Hijo del Hombre, o sea Jesús recientemente ejecutado, sentado a la diestra de Dios. Esto fue una blasfemia tan grande para ellos que tomaron a Esteban, lo condujeron a las afueras de la ciudad, a un lugar determinado y lo lapidaron. En aquella época, los judíos permitían la pena de muerte por lapidación en caso de blasfemia. Los testigos, los cuales tenían el deber de tirar las primeras piedras, dejaron sus mantos en el suelo para poder hacerlo, a los pies de un muchacho llamado Saulo. Esteban oró a Dios para que recibiese su espíritu y para que perdonase a sus asesinos. Se puso de rodillas y cayó muerto. Saulo, que recién se estaba iniciando, aprobó la muerte de Esteban. Esta fue la señal de una persecución general contra la iglesia, donde el Sanedrín quiere destruir la iglesia fundada por Cristo. Después del martirio de San Esteban, muchos fieles de la iglesia se dispersaron por Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, y predicaron el evangelio a los gentiles. El diácono Felipe predicó con tanto fervor en Samaria que muchos pidieron el bautismo, y en una ocasión que se dirigía a Gaza, convirtió y bautizó al ministro de la reina Candace de Etiopía, inspirado por una visión misteriosa. San Pedro se dirigió a Cesarea, a la casa del centurión Cornelio. Este gentil, que también había recibido una inspiración divina, pidió a San Pedro que le bautizara a él y a toda su familia. Pero fue en Antioquía de Siria donde se formó la primera comunidad de fieles estables y bien organizados, fundada por los fieles que habían huido de Jerusalén, aunque en su mayoría procedían del gentilismo. Precisamente es en Antioquía cuando comienzan a ser llamados cristianos, los discípulos de Jesús. San Pedro confirmó en la fe a los cristianos gentiles de Antioquía y explicó a los cristianos judíos el gran acontecimiento de la iglesia naciente. Entonces, los cristianos de Jerusalén se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: «También a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». La primera noticia que tenemos de Saulo de Tarso es que él fue el joven que guardaba las capas de los que martirizaron a San Esteban en aquella ocasión. Nació en Tarso de Cilicia, judío de la tribu de Benjamín y también fariseo. Como ciudadano romano poseía una formación cultural completa. Ferviente judío, odiaba fanáticamente a los discípulos de Cristo y los perseguía a muerte. En una ocasión consiguió permiso para destrozar la joven comunidad cristiana de Damasco.
Estando en camino a dicha ciudad, se sintió repentinamente cegado por una luz celestial que le derribó de su caballo hacia el suelo. En ese instante oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres?». Y la voz le contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer». Saulo, ciego, fue llevado por expreso mandato del Señor ante el jefe de la comunidad de Damasco, llamado Ananías, que le dijo imponiéndole las manos: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al momento se le cayeron de los ojos como unas escamas y recobró la vista. Luego se puso de pie y fue bautizado. Pasó unos días con los discípulos de Damasco. Posteriormente, Saulo se retiró al desierto de Arabia durante 3 años para prepararse bien para la gran obra a la que había sido llamado: la conversión de los gentiles. Saulo, ahora conocido como Pablo, empezó a predicar en su ciudad natal, Tarso. Decía a todos que Jesús es el Hijo de Dios, y cuantos le oían quedaban fuera de sí, diciendo: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a cuantos invocaban el nombre de Jesús? Más tarde volvió a predicar a Damasco y dejaba sin respuesta a los judíos, a quienes demostraba que Jesús era el Mesías. Como Saulo era un estudiante diestro del gran rabí Gamaliel, tomó ventaja de la costumbre de la sinagoga que invitaba a cualquier hombre capaz a hablar de las Escrituras en las reuniones de la sinagoga. Tomó ventaja de esta oportunidad y enseguida el mensaje de Saulo era completamente de Jesús. Él sabía que necesitaban conocer a Jesús y reconocer que, en verdad, este era el Hijo de Dios. Saulo era un experto en el Antiguo Testamento y podía ver fácilmente cómo Jesús era el prometido Mesías de las Escrituras hebreas. Por esto, los judíos buscaban la forma de acabar con él. Día y noche vigilaban las puertas de la ciudad para darle muerte. Los cristianos de Damasco avisaron a Pablo de este hecho, y una noche, para que huyera de la ciudad, lo bajaron por la muralla atado con cuerdas. Posteriormente llegó hasta Jerusalén, pero no todos los cristianos creyeron que se había convertido de verdad, hasta que Bernabé lo llevó hasta los apóstoles. Pero Saulo tenía un corazón más grande de amor por Jesús que los seguidores de Jesús. Sin duda le dolió, pero él entendía que los discípulos de Jerusalén recordaban a los cristianos que Saulo había matado y perseguido. Si a los discípulos en Jerusalén les faltaba algo de amor, Saulo agregó un poco más de amor para cubrírselo. Pablo escribió que en su primer viaje a Jerusalén se quedó con Pedro por 15 días. También escribió que nunca tuvo una audiencia con todos los apóstoles. Vio solo a Pedro y a Jacobo. El reunirse con algunos de los apóstoles en Jerusalén fue importante porque le dieron la bienvenida a Pablo en la familia de los seguidores de Jesús. Pero él hizo un punto de la naturaleza limitada de su tiempo con los apóstoles en Jerusalén para mostrar claramente que Pablo no recibió su evangelio de los demás apóstoles, aunque sin duda fue bendecido y beneficiado todos esos años. Él recibió su mensaje por revelación directa de Jesús en el camino a Damasco. Lucas aludió a esto cuando escribió que les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Los apóstoles sin duda se regocijaban que ellos y Saulo tenían exactamente el mismo mensaje de Jesús. De esta manera, San Pablo se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje que había dejado Jesús por diferentes ciudades nombradas en sus epístolas, arriesgando su vida, sufriendo persecuciones, encarcelamientos y finalmente perdiendo la vida al ser decapitado en Roma entre los años 58 y 67 durante el gobierno del emperador Nerón.